Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas, todos aquellos que allá a través de las redes sociales están mirando las predicaciones, estos videos, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a el mensaje de este día, domingo 5 de julio del año 2020. Pero no sin antes ponernos en las manos de Dios para que sea Dios quien nos hable, para que podamos disfrutar de su divina presencia. Porque como dice su palabra, que donde están dos o tres congregados, Él ahí está en medio de ellos. Y el Señor está aquí con nosotros y está también allá con ustedes, allá en ese lugar donde estás a punto de mirar esta predicación. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y en reverencia al Señor oremos para pedir su dirección. Mi buen Dios y Padre nuestro, Jehová de los ejércitos, una vez más me dirijo hasta tu trono de la gracia, Señor, para suplicarte que en este momento que me dispongo a exponer tu palabra, que unjas mis labios, Señor, que me revistas de tu poder desde la coronilla de mi cabeza y hasta las plantas de mis pies, Padre, para que en todo y por todo seas tú glorificado. Háblanos, Señor. Yo solamente quiero ser un instrumento útil en tus manos. Padre, te pido por todos aquellos que estarán mirando, escuchando esta predicación en cualquier país del mundo. Señor, yo sé que están mirándolo en muchas partes. Yo te pido, mi buen Dios, que tú hables a cada uno de ellos donde quiera que se encuentren. Que en este momento, Padre, tu Espíritu Santo se mueva y toque esos corazones para que se conviertan de sus malos caminos, se arrepientan y tú los salves. Padre, yo me deposito en tus manos y haz tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en este mensaje de este día. Este mensaje va especialmente para aquellos cristianos y para todo aquel que lo oye. Pero este mensaje especialmente para aquellos cristianos que un día les hablaron la palabra de Dios, pero que nunca tomaron la decisión para servirle, seguirle, y que solamente se han quedado como decía el apóstol Pablo, con los primeros rudimentos, con la enseñanza de que en Jesús hay perdón de pecados y que Él nos ama tanto, que nos promete la vida eterna. Y ahí se han quedado muchos, pero nunca han caminado más allá. Nunca han entendido profundamente la palabra de Dios. Y para ellos va precisamente cuando nosotros nos hemos convertido a Cristo. Y yo recuerdo hace 28 años, me enseñaban que yo podía ser hijo de Dios. Que me enseñaban que si yo con mi boca confesaba a Jesús como mi Señor y Salvador, que en ese momento yo ya era salvo y ya era salvo, ya la tenía hecha. Me enseñaban eso y yo lo creí por muchos años. Pero a través de la Escritura nos damos cuenta que para eso se necesitan muchas cosas. Yo me acuerdo que nos decían, me enseñaban, que yo ahora ya era hijo de Dios. Y que también que Dios nos iba a hacer reyes y sacerdotes. Que íbamos a reinar con Cristo. Eso nos enseñaban. Y de hecho yo lo creo, lo creí y lo sigo creyendo. Pero como les digo, no
entendido uno la profundidad de la Escritura, nos quedamos con esa lechita, pero nunca llegamos a comer carne sólida. El mensaje de hoy es el rey que fue puesto por Dios y desechado por Dios. Ese es el mensaje. Porque Dios es el que quita y Dios es el que pone. Nosotros vamos a leer unos pasajes para poder entrar en el mensaje, para que vean que es Dios directamente quien nos está hablando, porque a mí lo ha hecho primeramente. Vamos a leer lo que nos dice allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. Dice Apocalipsis 1, versos del 4 al 6, para entenderlo. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el apóstol Juan nos está hablando que Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Aquí vemos entonces que no somos cualquier persona cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo. En Apocalipsis, ahí mismo, capítulo 5, verso 10, miren lo que nos dice. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Oiga, y reinaremos sobre la tierra. Otra vez nos habla que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Vamos a ver, ahí en 2 de Timoteo 2:12, vamos a ver qué nos dice. Dice el verso 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Oiga, ahí ya está hablando Pablo que si sufrimos, también reinaremos con Él. O sea, no es que ya te constituyó, ya eres rey, ya vas a reinar sobre la tierra. Dice que sí sufrimos. Ahora, cuando dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, ya nomás se los voy a decir, dicho sea de paso, para que lo entiendan aquellos que aún no lo saben. Está refiriéndose al milenio, a los 1000 años. Cuando Jesús va a descender a la tierra, después de que se acabe el periodo de la gracia, empieza el otro periodo del milenio. Es cuando Jesús baja a salvar a los judíos y baja a su pueblo o a su iglesia y empieza el año 1 por 1000 años. Ese año 1 y por los 1000 años es cuando vamos a reinar sobre la tierra. Pero aquí Pablo nos está diciendo que sí sufrimos, porque la Biblia dice que el cristiano es necesario que a través de muchas tribulaciones entre al reino de Dios. Y las tribulaciones es sinónimo de sufrimiento. Entonces, si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negamos, si lo rechazamos, Él también nos va a rechazar, nos va a negar. En otro pasaje Jesús mismo lo dijo, aquí está hablando Pablo.
En otro pasaje Jesús mismo lo dijo, que todo aquel que lo confiese delante de los hombres, él también lo va a confesar, lo va delante del Padre que está en los cielos. Pero el que lo niegue, aquí en la tierra, el que lo niegue delante de los hombres, él también lo va a negar delante del Padre. Entonces vemos que el ser cristiano es ser un cristiano abierto, que todo el mundo vea, un cristiano transparente, que no haya nada escondido. ¿Por qué? Porque lo esconderás del mundo, pero de Dios no. Entonces, aquí en Apocalipsis, capítulo 20, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 20 nos habla ya más claro, y vamos a leerlo en el verso, Apocalipsis 20, vamos a leerlo desde el verso 4, 5 y 6, dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea que estos sí sufrieron. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí ya el apóstol Juan está hablando muy claro. Dice que nosotros vamos a vivir, a reinar con él 1000 años. Y también todos aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí se está refiriendo a aquellos que van a pasar la gran tribulación, que no van a recibir la marca ni en la frente ni en sus manos. A esos específicamente se está refiriendo. Y luego dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Por eso dice en el verso 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y sabemos que la primera resurrección es la que estamos esperando muy pronto. Jesús viene muy pronto a levantar a su pueblo, o a su iglesia, como le quieras nombrar. Él viene muy pronto a levantarlo. Los que están en Cristo, que ya murieron, la Biblia dice que en 1 Tesalonicenses 4:13, que Jesús los trae, esas almas, a tomar cuerpo, resucitan. Y luego los vivos, transformados en un abrir y cerrar de ojos a cuerpo incorruptible, y ambos son arrebatados. Eso es lo que dice aquí en el verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque va a haber 2 resurrecciones, y la primera es la que estamos esperando ya muy, pero muy pronto. Y dice: la segunda muerte no tiene poder sobre estos. O sea que ya no mueres, ya no hay, de la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, los que verdaderamente hemos creído a Jesús, los que verdaderamente vivimos obedeciendo a la palabra de Dios. Y dice que esos serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Esos son los bienaventurados. Pero los otros muertos dice que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, los que no recibieron a Cristo, los que murieron sin Cristo, esos son los que van a resucitar, pero después de los 1000 años, para ser juzgados y condenados
condenados. Ese juicio no es para salvación, es para condenación. Pero el tribunal de Cristo, ese sí es para recibir los galardones, lo que Jesús nos ofrece. No es para condenación, el tribunal de Cristo. Entonces, a través de esta escritura, vemos claramente que si es verdad, que nosotros, Dios a los que hemos creído, que hemos nacido de nuevo, que somos obedientes a la palabra, nos ha proclamado reyes y sacerdotes. Pero aquellos que todavía no creen, Dios está haciéndote el llamado una vez más. Él quiere ungirte para que vengas a ser también rey o sacerdote. Y como les decía, vamos a ver la historia, el caso de el primer rey que Dios puso por petición de su mismo pueblo. Porque recordemos que Dios es rey, que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el pueblo no lo entendió así. El pueblo era guiado por Dios usando a Moisés, después a Caleb, después por medio de la palabra que se les dio, para que el ayo que los iba cuidando hasta entregárselos a Cristo. Pero el pueblo no quería que Dios fuera su rey. El pueblo no quería que Dios le hablara porque temblaba. Temblaba la tierra y temblaba también la gente por el temor. Y le decían a Moisés: ve tú al monte, habla con él allá por temor a que muramos. Entonces, a través de esta escritura, vamos a ver cómo el pueblo le pide a Dios que le diera un rey, así como las demás naciones. Y vamos a ver qué nos quiere decir Dios a nosotros por medio de esta escritura. Vamos a leerlo ahí en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Dice la palabra de Dios. Y vamos a leer en el capítulo 9. Primera de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer, la historia es todo el capítulo 9 y habla parte del 10, del 1 al 13. Vamos a ver, yo creo que no vamos a leer todo, pero yo les estoy mencionando a aquellos que están en la escritura ya leyendo, que el punto es todo el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta donde termina el 9, y luego sigue el capítulo 10, versículos del 1 al 13. Ahí es donde Dios escoge a este personaje. Y vamos a ver cómo es que Dios lo hace. ¿Por qué? Porque cuántas veces Dios quizás te ha estado llamando, Dios te ha querido ungir para que también seas rey, y tú lo estás desechando, así como desechó el pueblo a su rey, a Jehová de los ejércitos. Dice así: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven, hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de su padre, de Cis, su padre, dice, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis
a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saulín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvamos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Y él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora. Pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí que se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: vengan y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad a donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por las cuestas de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo le dijeron: sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entres en la ciudad, le encontrarás luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Suban pues ahora, porque ahora le hallarán. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, miren, aquí empieza el punto. Un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo.
y por la mañana te despediré y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia ¿no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho esta cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó, cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás a 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en la celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está allí y está afligido por ustedes, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, él llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hallen saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás de delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días
hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y aconteció luego que él, al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y algunos de ellos respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: también Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Un llamado de parte de Dios para este Saúl, porque Saúl era el hombre que Dios ya había escogido para que él fuera el que reinaba sobre la tierra, sobre el pueblo de Israel, perdón. Y vemos todas las señales, lo que le fue diciendo, lo que iba a acontecer, Entonces ahí es donde le dijo: cuando todas estas señales te pasen, Perdón, hermanos. Dice: cuando todas estas señales te pasen, haz todo lo que te venga en gana, lo que te venga a la mano, dice, o es lo mismo, lo que te dé gana, dice, porque Dios está contigo. Ahora, ahí vemos nosotros que vemos cómo Dios le había dicho a él, a Samuel, un día antes: mañana a esta hora te voy a enviar al que me vas a ungir por rey. Esas asnas que se perdieron, no es que se perdieron, es que Dios las apartó de la vista de la gente para que de esa forma pudiera llegar Saúl con su criado hasta el profeta Samuel. Porque era el plan de Dios. Muchas veces tú no entiendes por qué te pasan las cosas y por qué Dios las permite. Las permite para que tú puedas entender que es Dios el que está obrando en tu vida. Así como pasó con Saúl. Se perdieron esas asnas de su padre y él tuvo que ir a buscarlas. Pero no era sino que el plan de Dios para poder llevar a Saúl hasta la presencia de Samuel y lo ungiera por rey. Ahí vemos entonces cómo Samuel lo recibió y le dijo todo. Dice que agarró una redoma y se la vació de aceite. La redoma es una jarra. Es una jarra no muy grande, una jarra pequeña. Se la vació en la cabeza del aceite. Ese aceite representa al Espíritu Santo. Ese aceite representa el sello. Estaba siendo escogido para ese llamado, para ese trabajo que él iba a hacer. Ahora, vemos aquí cómo Dios ya tenía esos planes con Saúl, ¿verdad? Para que fuera el rey. Ahora vamos a leer qué es lo que pasó.
Porque recordemos que Saúl le creyó a Samuel y todo se fue conforme Saúl le había dicho. Como Samuel le había dicho a Saúl. Entonces dice: después vamos a leer en el capítulo 13, 1 Samuel 13. Vamos a ver qué más continuó. 1 de Samuel 13, y vamos a leer del 8 al 14. Dice así: y esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desesperaba. Oigan, recordemos que ya le había dicho a Samuel que él tenía que esperarlo en Gilgal. Él tenía que esperarlo allá, dice, en 7 días. Y él tenía que esperarlo allá a Samuel. Dice: después que pasó el tiempo, dice acá, en el verso, lo que estamos leyendo, versos 13, 1 Samuel 13, del 8, dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: tráiganme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí y a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Y me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí Dios es celoso, hermanos. Recordemos que cuando Dios manda hacer algo, se va a hacer tal y como Él lo manda. A Saúl le había dicho Samuel que después de que pasaran todas las señales, él dijo: te voy a ver en Gilgal, espérame 7 días y allí voy a llegar para que ofrezca yo sacrificios a Jehová, sacrificios de paz, y para enseñarte lo que debes hacer, para enseñarte lo que Dios ha mandado. Vemos entonces cómo Saúl llegó hasta Gilgal y allá esperó los 7 días, y en el último día, el 7º día, dice que no llegaba Samuel. Y como todos los filisteos ya los habían rodeado, porque los filisteos se habían juntado con otras más
razas, más naciones ahí mismo se habían reunido para acabar con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces Saúl le dio miedo. No se acordaba que Dios estaba con él y que él tenía que esperar los 7 días. Todavía no acababa el 7º día. Dice que él vio que sus soldados, su gente, empezó a desertarse, a dejarlo solo. Entonces él tuvo temor, tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Dice que ofreció el sacrificio a Dios. Y hizo algo que no se le había mandado hacer. Hizo algo que solamente aquellas personas que habían sido llamadas para eso podían hacerlo. Era Samuel el que tenía que ofrecer ese sacrificio. Porque Samuel era el vidente, era el profeta. Era el que podía hacer ese sacrificio. Y como lo hizo Saúl, Dios no se agradó de eso. ¿Y qué le dijo? Locamente has hecho. Ahora Dios hubiera confirmado tu reinado perpetuo, dice, para que fueras rey todo el tiempo de vida acá con ellos. Pero por esto que hiciste, por no obedecer a la palabra, Dios, vas a reinar por poco tiempo, porque Dios ya se proveyó de otro conforme a su corazón. Entonces ahí vemos cómo a Dios no se agrada cuando la persona se mete a hacer lo que no debe de hacer. Recordemos un ejemplo para entenderlo, cuando David iba con el arca y que los sacerdotes la llevaban cargando, cuando atravesaron el arroyo, cuando iban con el arca, como dice que en una de esas se les deladió el arca, que ya se sentían que se les caía, y un hombre que iba ahí de nombre Usa agarra y mete las manos a agarrar para que no se cayera el arca. ¿Y qué pasó? Dice la escritura que cuando la agarró, al instante cayó muerto. ¿Por qué? Si él no iba a hacer nada malo, simplemente era bueno. Eso es a la vista del hombre. Pero recordemos que Dios es celoso y no pasa por alto nada. Úsalo por meter la mano donde no debería de tocarlo, porque el arca del pacto era algo santo, que solamente los sumos sacerdotes podían tocarla. Él hizo esto y cayó muerto. A Saúl, por haber ofrecido ese sacrificio de paz, que Dios ni lo recibió y por lo tanto no le sirvió de nada, y su reinado de Saúl fue reducido a muy poco tiempo, porque no había obedecido a la palabra. Y él decía que sí había obedecido, pero las cosas son como Dios dice, no como tú piensas o como tú crees. Ahora, ¿qué pasó después de esto? Ahí vemos que Saúl, ¿verdad?, le redujeron su reinado por esa razón. Vamos a ver entonces cuando se le pierden estas asnas a Saúl, ese fue el plan de Dios que tenía para que pudiera para que pudiera él llegar a conocer a David, a Samuel. Ahora vamos a ver en el capítulo 15, primera de Samuel capítulo 15, vamos a leer del 1 en adelante.
y tiene como título donde Saúl desobedece y es desechado. Allá solamente fue reducido su reino, pero acá fue algo más peor. Vamos a leerlo porque de aquí nos va a enseñar muchas cosas. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso Saúl a los ceneos, dijo Saúl a los ceneos: váyanse, apártense y salgan de entre los de Amalec, para que no sean destruidos juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todos el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, dice, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú, oh Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo escucho, que oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlo a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió,
y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel le respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: tráeme acá al rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Qué es lo que nos leímos toda la historia para poderlo entender? ¿Qué cosa es lo que encontramos ahí para nosotros? ¿Qué es lo que nos enseña? Bueno, primeramente que cuando Dios te manda a hacer algo, cuando ya fuiste ungido y te manda a hacer algo, ten mucho cuidado de hacerlo como Dios lo manda. No como tú piensas que está bien, sino como Dios manda que se haga. El rey Saúl ya había cometido un error por el cual le redujeron el reino. El ofrecer esos sacrificios, cosa que no le correspondía a él, y lo hizo. Dios le da una oportunidad y lo manda a acabar con todos los de Amalec. ¿Por qué? Porque el rey de Amalec, cuando Moisés traía al pueblo de la esclavitud que estaba en Egipto y la traía, dice la escritura que cuando iban a pasar por ese lugar donde reinaba Amalec,
no les dejó que pasaran por ahí. Les prohibió que pasaran por su territorio. Entonces, por lo cual tuvieron que ir rodeando y con muchos problemas, pleitos, porque los odiaban. Y déjame decirte que si tú eres un cristiano de verdad, si de verdad has sido ungido por el Señor, el Espíritu Santo ha llegado a ti y haces todo lo que te viene en gana porque el Espíritu Santo te pone en lo que debes de hacer, déjame decirte que si tú eres ese tipo de personas, debemos de tener mucho cuidado de hacer las cosas tal y como el Señor nos lo ha dicho. Vemos que Samuel le dijo todo lo que debería de hacer porque Dios así le había dicho. Le redujeron su reinado. Y luego cuando manda a matar a los de Amalek, porque lo que le había hecho a su pueblo, y no se arrepintieron. Dios no perdona, hermano, amigo que me estás oyendo. Dios nunca te va a perdonar mientras tú no te arrepientas, mientras no le pidas perdón y te rindas a Él. El pueblo de Amalek, toda esa nación de Amalek, odiaron al pueblo de Dios, le prohibieron el paso y a Dios no se le olvidó. Y a su tiempo, por eso le dijo a Saúl que fuera y acabara con todos, que destruyera oro, plata, todo estaba bajo anatema. Anatema quiere decir maldito. Todo estaba maldito. Y por eso le dijo, destruye todo. ¿Qué hizo Saúl? Se llevó al rey cuando debería de haberlo matado. Se llevó el ganado, lo mejor, lo gordo, dice, de ovejas. Todo lo mejor se llevó. Y dijo, el pueblo, para ofrecérselo a tu Dios, Samuel. Para eso lo agarramos. No creas que para nosotros, no. Para ofrecérselo el sacrificio a tu Dios. Dios no quiere que le ofrezcas sacrificios cuando no fuiste llamado a eso. Dios quiere que le ofrezcas un corazón constricto y humillado. Ese sacrificio es el que nunca desprecia a Dios. Los amalecitas no se arrepintieron y siguieron por años, generaciones y detestando al pueblo de Dios. Por eso Dios manda a Saúl a destruirlos. ¿Y qué vemos entonces? Que volvió la segunda oportunidad que Dios le dio a Saúl, la desaprovechó. Ya le habían reducido el reino, pero ahí fue el acabose. Ahí, desde ese momento, fue desechado. Ya no fue más rey. ¿Y por qué? Porque quería ofrecer sacrificios, algo que no le había costado. ¿Sabes lo que es un sacrificio? Algo que te cuesta, que te duele. Eso es un sacrificio. No vas a ofrecer un sacrificio con lo que robaste. Como hay sicarios, como hay personas, pastores, sacerdotes, que llegan los malandros y les ofrecen dinero para que les hagan oraciones y aquellos reciben esa ofrenda, dicen es una ofrenda. Dios no recibe todo eso. Dios quiere un corazón constricto y humillado. Dios quiere que obedezcas su palabra. En eso se complace Dios. Y Samuel le dijo a Saúl lo que debería de hacer. Saúl no lo valoró. Tuvo en poco la palabra de Dios. ¿Cuánta gente no ha tenido en poco la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no te han invitado a escuchar la palabra de Dios? Y pones primeramente a tu comadre, a tu hermano, tu madre, pones todo primero antes que a Dios. Y déjame decirte que eso es desechar a Dios. Y como a Saúl se le dijo, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, también Dios te ha desechado para que no seas rey. Y hoy en día Dios les ha invitado a mucha gente para que Dios los haga reyes en el milenio, para que seamos reyes de Dios, pero para que reinemos con Él. Pero muchos desechan la palabra, no obedecen conforme a la palabra y quieren ofrecer sacrificios, emociones. Eso es detestable ante Dios. Por eso Dios los desechó a Saúl. Y el mensaje para nosotros,
es que miremos con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, que las oportunidades que Dios te da son para que las aproveches, para que afirmes tu fe. No ofrezcas sacrificios que Dios no te pide. Ofrece tu corazón para que Él haga su voluntad en tu vida. Este fue el mensaje que Dios quería darte a ti, que estás ahí en la televisión, ahí en las pantallas, que estás ahí viéndome en el celular. Dios quería que supieras esto. Dios quiere hacernos reyes y sacerdotes para la siguiente dispensación, que es el milenio, y que estamos a punto de entrar. Entonces, si Dios te ha hablado, atiende y vive, busca la palabra de Dios, y vas a ver qué es lo mejor que te puede pasar. Te invito a que medites en la palabra, y que si esta palabra te ha llegado, tienes alguna duda, llámame y con gusto atenderé. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Mi teléfono es área 210-557-8277, y me puedes llamar y con gusto te atenderé. Tengo otro número que es el que uso especialmente en la iglesia, 257 es 0282, y esperaré tu llamada. Que Dios los bendiga. Es el deseo de mi corazón que Dios hable a tu vida y encuentres esa salvación que Dios nos da. Deleítate con esta alabanza y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos compartir este mensaje. Gracias, Señor. Gracias, Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si yo no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo. Si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame.
si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame, háblame.